Hola, soy Sandra y en este video te muestro cómo crear este adorable mini overol en crochet. Es ideal para regalos de baby shower, bautizos, gender reveal o para celebrar el primer añito del más pequeño de casa. Es un proyecto que se hace muy rápido y que puedes vender o usar para decorar en tu propia fiesta. ¿Te animas a hacerlo conmigo? Acompáñame que te muestro los materiales que voy a utilizar. Los dejo anotados en pantalla. Puedes pausar el video para verlos con más detalle. Y estos son los puntos y abreviaturas que voy a utilizar en este proyecto. Comienzo con el hilo color natural haciendo un nudo corredizo. A continuación realizaré 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la primera cadena realizaré un punto deslizado. Quedándome un círculo. Hago una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. Luego realizo un medio punto, insertando el gancho por el centro del círculo. Lo marco y continuaré haciendo medios puntos dentro del círculo. Haré 30 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajusto los puntos y continúo haciendo medios puntos hasta llegar a 30. Estoy en el final y hago el punto número 30. Ajusto el círculo, retiro el marcador y hago un punto deslizado en el primer punto para completar esta vuelta. Comienzo la vuelta número 3 con una cadena que no cuenta, es solo para dar altura. Y en ese mismo punto haré mi primer medio punto. Lo marco y continúo con la siguiente secuencia. 2 medios puntos, 1 y 2. En el siguiente punto hago un aumento, que no es más que hacer 2 medios puntos en el mismo punto. Sigo con 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente punto hago un aumento. 1, 2 y luego 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto hago un aumento. Sigo con 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente punto hago un aumento. Y 3 medios puntos. 1, 2 y en el último punto 3. Retiro el marcador y en el primer punto hago un punto deslizado para completar la vuelta, culminando esta vuelta con 34 puntos. Las vueltas 4 y 5 las voy a hacer de la misma forma. Comienzo con una cadena para dar altura y hago mi primer medio punto. Lo marco y hago un punto sobre cada punto hasta tener 34 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y continúo hasta completar esta vuelta y la siguiente. Estoy en el final de la vuelta 5 y hago el último punto. Retiro el marcador y hago el punto deslizado para completar la vuelta. En la vuelta siguiente voy a hacer la unión de esta pieza para darle forma al pullover y así comenzaremos a ver la estructura de este. Comienzo con una cadena para dar altura y hago mi primer medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta tener 5. 3, 4, 5. Voy a saltar 7 medios puntos y en el octavo haré el medio punto, como se muestra en el video. Esto hará que se forme la primera manga de mi pullover. Ahora continúo haciendo 9 medios puntos para formar el frente del pullover. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a colocar el perchero en este momento para que quede por dentro, ya que será muy difícil ponerlo una vez que el overol esté terminado. Si prefieres no poner el perchero, obviamente puedes omitir este paso. Voy a formar la otra manga. Dejo 7 puntos libres y en el octavo hago un medio punto. Ahora voy a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Retiro el marcador y hago el punto deslizado para completar la vuelta. Esta vuelta queda con un total de 20 puntos, 10 en la parte delantera y 10 en la parte trasera. Y como puedes ver, el perchero ya queda dentro del pullover y el cuello es demasiado pequeño para colocarlo después. Las vueltas 7 y 8 las haré de la misma forma. Hago una cadena y el primer medio punto. Lo marco, luego dejo un punto sobre cada punto hasta completar cada vuelta con 20 medios puntos. Estoy en el final de la vuelta 8 y ahora voy a cambiar al color amarillo. Corto la hebra, retiro el marcador y voy a hacer un cierre invisible con el gancho. En el primer punto no, en el siguiente voy a pasar el gancho por debajo y paso la hebra por debajo. Inserto el gancho por debajo del punto donde sale la hebra y la paso por dentro de él, quedándome así el cierre invisible. Este podemos hacerlo también con la aguja lanera. Voy a insertar el gancho por debajo del primer punto y de las dos hebras que forman el punto invisible para pasar por ahí el color amarillo. Voy a dejar el proyecto a un lado para dividir mi hilo amarillo. Es muy grueso y no tenía otro más delgado. Dividir el hilo es una excelente opción cuando no tenemos el material con el mismo grosor y necesitamos que el resultado sea más pequeño y delicado. Déjame saber en los comentarios si quieres ver paso a paso cómo lo hago. Comienzo la vuelta 9 pasando la hebra de color amarillo por debajo de los puntos. Hago una cadena para asegurar el punto y hago mi primer medio punto. Lo marco, luego tejo un punto sobre cada punto. 2, 3, 4. Voy escondiendo las hebras a medida que voy haciendo los puntos. 5 y continúo hasta tener 20. Estoy en el final de la vuelta y voy a cortar estas hebras que ya han quedado aseguradas. Hago mi último punto, retiro el marcador y culmino esta vuelta con un punto deslizado. La vuelta 10 la comienzo con una cadena y giro. Tejeré por el centro del proyecto. En este no. En el siguiente hago el primer medio punto. Lo marco,
y continúo tejiendo un punto sobre cada punto hasta completar 20. Estoy en el final de la vuelta y hago mi último punto. Y así el overol ya va tomando forma. Retiro el marcador para culminar esta vuelta con el punto deslizado. En la vuelta siguiente voy a comenzar a realizar la primera pata del overol. Comienzo con una cadena y giro. En este no. En el siguiente hago el primer medio punto, lo marco y continúo tejiendo un punto sobre cada punto hasta completar 9. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el número 10 haré una disminución. Ahora voy a cerrar la pierna del overol. Retiro el marcador y hago un punto deslizado, culminando esta vuelta con 10 medios puntos. Comienzo con una cadena y giro. Hago el primer medio punto. Lo marco y continúo tejiendo un punto sobre cada punto hasta completar 10. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Retiro el marcador y hago un punto deslizado. En las vueltas 3, 4 y 5 voy a hacer exactamente lo mismo, 10 medios puntos en cada vuelta. Estoy en el final de la vuelta 5. Hago el último punto y me voy a asegurar de que el largo de la pierna me gusta. A mí me gusta así, pero si prefieres que sea más larga, puedes hacer más vueltas. Y si la quieres más corta, puedes hacer menos. Corto la hebra y la retiro para hacer un cierre invisible con el gancho. Retiro el marcador y para hacer el cierre invisible, inserto el gancho por debajo de las hebras del primer punto y paso la hebra. Luego inserto el gancho por debajo de la hebra delantera del último punto y paso la hebra por este. Esta técnica me gusta mucho ya que simula un punto en la terminación. Este cierre también se puede hacer con aguja lanera. Repetiré el mismo proceso para la otra pierna, pero la primera vuelta la haré con una pequeña variación para que me quede más cerrado el overol en la parte central. Por la parte trasera del overol inserto el gancho por el último punto y paso la hebra. Hago una cadena para asegurar y en ese mismo punto y en el siguiente, que es donde comienza la otra pierna, voy a hacer una disminución. Inserto el gancho por el punto y traigo la hebra. Luego me paso al siguiente punto y paso la hebra. Tengo 3 hebras en el gancho y completo la disminución. Lo marco. Ahora me paso al frente del overol y justo en el mismo lugar donde hice la disminución en la pierna anterior, ahí voy a hacer mi segundo medio punto. Y continúo tejiendo un punto sobre cada punto hasta completar 10. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Corto esta hebra que ya quedó asegurada. Retiro el marcador y hago un punto deslizado. Las vueltas siguientes las haré de la misma forma que la pierna anterior, haciendo 10 puntos en cada vuelta. Ya he completado las 5 vueltas. Corto la hebra y realizo el cierre invisible. Y de esta forma me queda esta parte del proyecto. Ya me gusta mucho y podría usarlo para cualquier evento, pero voy a agregarle mangas al pullover y tirantes al overol. Voy a asegurar y esconder estas hebras para que no me molesten mientras tejo las mangas del pullover. Con la hebra del mismo color comienzo haciendo un nudo corredizo y lo paso por uno de los puntos en la parte trasera.
Hago una cadena para asegurar el punto y hago 10 medios puntos. Marco el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Corto esta hebra que ya quedó asegurada, retiro el marcador y hago un punto deslizado. En la vuelta número 2, que será la última, haré un punto sobre cada punto, 10 puntos en total. Y así me queda esta manga. Si prefieres que sea más larga, puedes hacer más vueltas según tu gusto. Corto la hebra, retiro el marcador y hago el cierre invisible. Repetiré estas dos vueltas para hacer la otra manga. Ahora voy a esconder las hebras de las mangas y aprovecharé para asegurar el perchero, dándole unas puntadas para que quede bien fijo. Te muestro en cámara rápida cómo escondo las hebras y aseguro el perchero. Y así me queda. Lo que más me gusta es que el perchero prácticamente no se mueve del lugar. Voy ahora a hacer los tirantes. Comienzo con un nudo corredizo. Y luego voy a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a medir el tirante por el frente. Me gusta a esa distancia, por lo que voy a hacer un punto deslizado en la parte superior del pullover. Esto lo hago para fijar el tirante y evitar que se caiga. Rectifico la distancia y continúo haciendo cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verifico el tamaño del tirante, deshago una cadena, verifico nuevamente y me gusta el resultado. Voy a retirar la hebra que ya había cortado y repetiré el mismo proceso para hacer el otro tirante. Con la aguja lanera voy a asegurar los tirantes utilizando las hebras del inicio y del final. Coloco el tirante en posición y calculo dónde quiero fijarlo. Paso la aguja y doy puntadas aprovechando para esconder la hebra entre los puntos. Repetiré el proceso para fijar el otro tirante en la parte delantera. También fijaré los tirantes en la parte trasera cruzándolos para darle un acabado más bonito. Así queda terminado este adorable mini overall. Es un detalle especial, perfecto para baby shower, bautizos, gender reveals y más. También puedes agregarle un imán y usarlo para decorar el refrigerador. Te dejo algunas imágenes de otros proyectos donde puedes usarlo como adorno. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Que tengas un lindo día y hasta el próximo video.